cuando quieras, adelante con ello. Pues muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, hoy vamos a ver la cuarta sesión, ¿no? Que es sobre los bloques de consciencia y, bueno, ya toqué los tres ojos del conocimiento, fue algo que ya tocamos un poco en la primera sesión, solo por recordaros que todos los filósofos cristianos y no cristianos, los orientales, están de acuerdo todo el mundo en este punto, ¿no? Por ejemplo, si estáis interesados en esto, lo desarrolló muy bien en Occidente San Buenaventura, por ejemplo, y curiosamente en Oriente y al mismo tiempo, más o menos histórico, pues Nagarjuna, ¿no? Que es un gran filósofo budista. Pero en definitiva están diciendo lo mismo y simplemente por recordar que estos sabios pues hablaban y explicaban y que los seres humanos disponemos de tres ojos, ¿no? para recibir conocimiento, ¿no? sobre la realidad. Y era el ojo de la carne, es el más básico, ¿no? Que es el ojo de la ciencia, de la medición. Luego sí teníamos el ojo de la mente, ¿no? Que San Buenaventura lo llamaba intelligiblia, que es el que nos servía pues, para hacer filosofía, jugar al ajedrez, ¿no? o hacer matemáticas. Y luego teníamos un tercer ojo, ¿no? Que es el ojo de la contemplación, que lo llamaba San Buenaventura en latín trascendalia, ¿no? Entonces, también dijimos en la primera sesión que las personas por lo general pues hacíamos un gran esfuerzo, ¿no? en mejorar el ojo de la razón, ¿no? A través de la educación, de la carrera universitaria, etcétera, 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 pero que solo pocas personas pues hacían el esfuerzo de desarrollar el ojo de la contemplación y por lo tanto pues es lógico que si no todo el mundo hace un esfuerzo en desarrollarlo, pues que la humanidad no lo haya desarrollado mucho todavía, ¿no? Pero hace falta el ojo de la contemplación para hablar del tema de hoy, ¿no? Que es la consciencia mística, ¿no? Entonces, antes de empezar a decir nada, quiero advertir que intentar explicar, ¿no? con el lenguaje normal o con la mente, ¿no? qué es la consciencia mística, pues es difícil, ¿no? Por eso muchos maestros espirituales han dicho que uno de los mayores servicios, ¿no? que se puede hacer a la humanidad es intentar de alguna manera hacer comprensible lo que realmente es inefable, ¿no? Porque como veremos luego, la experiencia mística es transmental y por lo tanto no puede reducirse a lo mental y bueno, pues los místicos intentan explicar sus experiencias lo mejor que pueden, pero siendo muy conscientes de que nunca es una explicación completa, ¿no? Y con esa advertencia pues vamos a intentar hablar un poco de qué es esta consciencia mística, ¿no? y cómo aparece y qué podemos hacer para facilitarla, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que comprender, creo yo, es que los investigadores de la consciencia están diciendo hoy que aquí en la Tierra, ¿no? en este planeta, hay como tres bloques de consciencia disponibles para los seres vivos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Raymond Bucke, que es uno de los más conocidos investigadores de esto, ha afirmado, y creo que tiene razón, ¿no? que tenemos tres bloques disponibles para nosotros, ¿no? Podemos decir que el primer bloque disponible es lo que llaman la consciencia simple, ¿no? Que es la que tienen, por ejemplo, los animales avanzados, ¿no? Es capaz bueno, de tener capacidad, por supuesto, instintiva, incluso en los animales avanzados emocional, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en los perros, pero no es capaz de desarrollar el lenguaje o de pensar abstractamente. Sí que pueden hacer operaciones mentales concretas. Ejemplo de eso es que si tú le tiras a un perro una piscina grande, cuadrangular, le tiras un hueso al agua, siempre se va a tirar por el sitio más próximo al hueso, ¿no? Con lo cual puede su mente hacer operaciones concretas, un poco como pueden los niños pequeños, ¿no? Humanos, pues hacerlas, ¿no? Pero no es capaz de desarrollar la mente abstracta, ¿no? El segundo bloque de consciencia es lo que llaman la consciencia del yo, ¿no? Y es en la que realmente está establecido, pues yo diría que el 99, no sé cuántos de la humanidad, ¿no? Es una consciencia que ya permite el lenguaje, que permite el razonamiento abstracto, que nos permite aprender a jugar al ajedrez, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese es un bloque de consciencia muy conocido por todos, con lo cual no merece la pena detenernos mucho, ¿no? Es
es, digamos, la conciencia egoica, ¿no? Por llamarla de alguna manera, ¿no? Donde todo está regido por el ego, ¿no? Por el conjunto de los tres cuerpos inferiores que incluyen el cuerpo mental y por lo tanto hay capacidad de razonamiento abstracto, ¿no? Pero hay un tercer bloque de conciencia, que es el que vamos a hablar más hoy, que lo vais a haber visto en los libros con tres nombres distintos. Hay quien lo llama consciencia mística, otros lo llaman consciencia universal, ¿verdad? Otros lo llaman consciencia cósmica. A mí me gusta llamarle consciencia mística, ¿no? Y así lo vamos a llamar, por lo tanto, en la conferencia. Y lo primero que hay que destacar es que ese bloque de conciencia es una necesidad evolutiva del alma, ¿no? Con lo cual, antes o después, sea cual sea la visión que cada uno tenga de lo que pase, ¿no? Después de la muerte física, es un bloque de conciencia por el cual el alma tiene que pasar en algún momento de su purificación, ¿no? Para seguir luego avanzando a otros posibles bloques de conciencia que ni siquiera imaginamos, ¿no? Pero aquí en la Tierra ese es el más alto, ¿no? Entonces, fijaros que desde el segundo bloque de la conciencia, desde la conciencia del yo, se puede creer en Dios o se puede intentar conocer intelectualmente alguna de sus características, pero no se puede experimentar su presencia, ¿no? Si queremos experimentar la presencia de Dios de forma sólida y clara, tenemos que abrirnos al tercer bloque de conciencia, que es esta conciencia mística, cósmica o universal, ¿no? Fijaros también que todo este campo, ¿no? Se ha empezado a estudiar científicamente recién, vamos, en los últimos 2 decenios, ¿no? o más. Claro, siempre que comprendamos que, como dijimos en la primera sesión, no es ciencia empírica, sino que es ciencia en el sentido amplio de la ciencia, pero sí se está empezando a utilizar el método científico, ¿no? Para investigar estas realidades, ¿no? Y bueno, hay muchos autores que lo están haciendo, que lo han hecho, os nombro algunos por si os interesa leer más al respecto. Uno es Bucke, B-U-C-K-E, otro es Ken Wilber, otro es Underhill, ¿verdad? O James, o otros, muchos otros autores, pero estos son 4, de mi opinión, los que mejor lo están haciendo, ¿no? Y bueno, si estáis interesados, pues podéis mirar sus libros, ¿no? En el tema de los 3 ojos del conocimiento, os recomiendo a todos un libro extraordinario, que además no es muy largo ni muy pesado, pero es muy bueno, que se llama Los 3 ojos del conocimiento, de Ken con K, Ken Wilber, con W, ¿no? Wilber. Y creo que nos puede aclarar a todos mucho toda esta cuestión de la sesión de hoy, ¿no? Entonces, también tenemos que saber que muchas veces lo que se ve desde la consciencia mística puede ser confrontante para la consciencia del yo, ¿no? No es la primera vez que lo que han manifestado los místicos pues ha desconcertado un poco, ¿no? A los teólogos o a los intelectuales o a las personas que se están moviendo más a nivel mental, porque a veces es difícil de explicar y difícil de comprender para ese otro bloque de conciencia, ¿no? Por eso muchas veces los místicos tienen que hacerse parejo, ¿no? Con los demás, porque es verdad que se pueden sentir incomprendidos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué puede facilitarnos, ¿no? La entrada en ese tercer bloque de conciencia, que es lo que creo que todos aspiran, ¿no? Y por eso hacemos el camino contemplativo y meditativo y bueno, pues estamos interesados en estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, el primer requisito, en mi opinión, para poder entrar en ese bloque de conciencia es fundamentalmente la paz interior, ¿no? La paz interior imperturbable, ¿no? Ante lo externo. ¿Por qué es esto así? Porque cuando no estamos en paz interior, entonces estamos con conflicto interno, que puede ser conflicto emocional, conflicto sentimental, conflicto mental, ¿verdad? Y ese conflicto, ¿verdad? Baja nuestra vibración y hace como de barrera para que la información de más alto nivel nos pueda llegar, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo en algunas de mis conferencias, ¿no? De que si un día que hace sol salimos al jardín, pues nos va a dar el sol, ¿verdad? Y la única manera que no nos dé el sol
es que nos pongamos una sombrilla o un paraguas, eso bloquea los rayos del sol y ya no nos da el sol, ¿no? Entonces, lo que bloquea, ¿no?, nuestro acceso a ese bloque de consciencia, insisto, es establecernos en el ego, ¿no? El ego es el locus de los miedos, es el locus de las preocupaciones, de las faltas de paz, de los conflictos internos, y con eso estamos bloqueando energéticamente, como vimos en la primera sesión, pues la capacidad de recibir información de más alto nivel, ¿no? Claro que además de la paz interior, que como veremos en la sesión de la aceptación y ya hemos visto en algunas primeras sesiones, se llega más rápidamente a través de la aceptación de la realidad, pues claro, cuando aceptamos la realidad cesa el deseo egoico, ¿no? Y cuando cesa el deseo egoico es cuando se abren todas estas posibilidades, ¿no? Es una de las enseñanzas centrales tanto del cristianismo como del budismo, ¿no? Y tenemos que comprenderla, ¿no? Claro que además de paz interior, pues tenemos que ser humildes, saber que esto, así como todo lo egoico depende más de nosotros y está más bajo nuestro control, la experiencia mística no. Y por lo tanto, si no tenemos la humildad, ¿no?, de abrirnos a lo que pueda venir o no venir, pues será difícil que aparezca, ¿no? Y también tenemos que, de alguna manera, hacernos como niños, ¿no?, cuando este bloque de consciencia aparece, porque tenemos como que reaprender todo de nuevo, ¿no? Quizá para mí es el sentido de las palabras evangélicas, ¿no?, cuando nos dice el Evangelio que si queremos descubrir el reino interior tenemos que hacernos como niños, porque tenemos que estar abiertos, ¿no?, a algo que al principio, como ahora veremos, puede ser muy desconcertante, pero que tenemos que tener la humildad y la apertura, ¿no?, pues para poder seguir ese proceso, ¿no? Y tenemos que reaprender, o sea, una persona que entra en la consciencia mística, pues claro, tiene, como ahora veremos, unas características muy distintas, pero no significa que uno no sea infalible, ¿no?, y que uno tiene que seguir aprendiendo, ¿no?, desde el principio todo lo que es ese bloque, que también veremos que es un proceso más que un evento, ¿no? Otra cosa que es importante apuntar es que la manera de alcanzarlo, ¿no?, no es tanto a través de nuestros esfuerzos personales, sino que si nosotros nos empeñamos egoicamente en conseguirlo, lo vamos a dificultar, ¿verdad? Y creo que nuestro trabajo debe ser facilitarlo, es facilitar que aparezca, ¿no? No que nosotros vayamos a conseguirlo. Y facilitamos que aparezca, insisto, cuando trascendemos el ego y trascendemos el conflicto egoico, ¿no? Porque eso hace que suba nuestra vibración y al subir nuestra vibración puede conectarse más fácil, ¿verdad?, con las vibraciones superiores de este bloque de consciencia. Entonces, es importante esta idea, ¿no?, porque muchas veces es el ego el que quiere ser místico, ¿no?, y eso nos lo va a dificultar, ¿no? Es más bien que nosotros trabajemos en trascender el ego, ¿sabes?, para que la consciencia, ese bloque de consciencia se pueda manifestar. O sea, es casi, si queréis, más útil hacer un trabajo indirecto, ¿no?, que directo, ¿verdad? Esto, claro, no quiere decir que no se deba hacer práctica meditativa y contemplativa, que también lo va a facilitar, pero sobre todo tenemos que eliminar los obstáculos, más que intentar conseguirlo, ¿no? Y esa es una idea que quiero que os quedéis con ella, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunas de las características, ¿no?, de esta consciencia mística cuando aparece? Bueno, pues veréis que se desarrolla muchísimo la capacidad intuitiva, ya no se sigue un proceso secuencial de A lleva B, lleva C, lleva D, ¿no?, propio de la mente, ¿no?, para operar, sino que de alguna manera siempre hay como una aprehensión con H directa, ¿no?, de la información o de la sabiduría, ¿no? Por otra parte, otra de sus características es que vemos claramente la unidad, ¿no?, de todo lo creado con Dios y de Dios con todo lo creado, sobre todo en los niveles más altos del misticismo, que ahora explicaremos. Y la intuición y la unidad, ¿verdad?, son dos de sus características básicas. La otra característica puede ser la trascendencia del ego, ¿verdad?,
y es una experiencia que tenemos que saber que es transmental, ¿verdad? No es mental y por lo tanto los conceptos previos o conocimientos previos de la consciencia del yo, cuando aparece esta consciencia mística, pues ya no tienen mucho valor, ¿no? Y por eso se dice que hay que volver a aprender todo de nuevo como si fueras un niño, ¿no? Es siempre además una experiencia transformadora de la personalidad, ¿verdad? Esto es muy importante decirlo. O sea, una persona que ha tenido una experiencia mística ya no es el mismo de antes, ¿verdad? Toda su personalidad queda transformada y en esto es bastante parecido a las personas que han tenido una experiencia próxima a la muerte, ¿no? O cercana a la muerte, que cuando regresan de esa experiencia, pues afirman que se les ha cambiado la vida, ¿no? El propósito, la personalidad, todo, ¿no? Entonces la experiencia mística hace eso de una manera todavía más potente, ¿no? Y otra característica es que es una consciencia en la que cesa toda polaridad, ¿verdad? Bien y mal, y frío y caliente, porque se ve que solo existe el amor y que puede haber ausencia de amor, pero no nada contrario al amor, ¿no? Por así decirlo. Es curioso que esto lo afirmó muy bien San Pablo, por ejemplo, ¿no? En su famosa frase dice, él lo llama el reino interior, yo lo llamo consciencia mística, lo podemos llamar como queramos, pero es la misma idea, ¿no? Y San Pablo dice, no se puede llegar, digamos, cuando se llega al reino interior, pues se produce una liberación del sufrimiento, del pecado y de la muerte, ¿no? Porque otra de las características de esta consciencia es una gran sensación de inmortalidad, ¿no? Incluso una cierta prisa por volver a casa, ¿no? Si os acordáis, otra vez más, los místicos han afirmado esto, ¿no? Por ejemplo, San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte, ¿no? O, por ejemplo, Teresa de Ávila, muero porque no muero, ¿no? Entonces, sí que hay una cierta prisa, ¿no? De volver a casa y muchas veces viene acompañada incluso de una desidia, ¿no? En el cuidado del cuerpo o de los cuerpos inferiores, lo cual no es lo correcto, pero al principio podemos tener ese síntoma, ¿no? Vamos a ver. La conciencia mística no es un evento solo, ¿no? Puede empezar por un evento, ¿verdad? Pero luego se convierte en un proceso, ¿no? Como todo lo demás en el universo, ¿no? Y sobre este proceso de la experiencia mística han escrito muchos autores. Yo creo que, por ejemplo, Ken Wilber lo explica muy bien, pero vamos, todos coinciden y los místicos también coinciden más o menos en esto que os voy a contar, ¿no? Fijaros las 7 moradas de Santa Teresa o los 3 niveles, ¿no? de San Juan de la Cruz. Bueno, entonces lo podemos dividir en 3 niveles, en 7 niveles, en 4 niveles y eso puede ser discutible o opinable. Por ejemplo, hay muchas personas, yo incluido, que opina que las 3 primeras moradas de Santa Teresa no son propiamente místicas, sino que son premisticas, ¿no? Pero bueno, en las 4 últimas ella coincide perfectamente con San Juan de la Cruz y con todos los demás místicos que lo han descrito, ¿no? Ahí hay poca variación. Vamos a ver, explicar estos niveles no es fácil, pero vamos a intentar hacerlo de esta manera. Vamos a dar por válido que los niveles de San Juan de la Cruz, los que explica Wilber, igual que San Juan de la Cruz, ¿no? O los místicos orientales, ahora pues vamos a decir que hay 4 niveles, ¿no? Y que el primer nivel del misticismo es lo que se llama el misticismo natural, ¿no? Es ese nivel en el que tienes una enorme experiencia de unidad, ¿no? Con todo lo creado, ¿no? Con toda la creación y con todo lo creado. Y, por ejemplo, un buen exponente de ese nivel en Occidente puede ser Ralph Waldo Emerson, y uno en Oriente podría ser Suzuki, ¿no? Dentro de la tradición Zen, ¿no? Y es una experiencia de total unidad, ¿verdad? Con todo lo creado, y es una experiencia que te vuela la mente y que te transforma, ¿no? La personalidad y el propósito en la vida, ¿no? El segundo nivel lo podíamos llamar, o lo llaman estos autores, misticismo teísta, ¿no?
ahí lo que se produce ya no es solo una unidad con todo lo creado, sino una unidad con un Dios trascendente y lo creado, y una comprensión de la presencia de Dios trascendente e inmanente en la creación, ¿no? Ese sería, digamos, el segundo nivel según va avanzando el proceso, ¿verdad? Fijaros que una característica común de estos dos primeros niveles es que el alma ve el resto del ser humano, o sea, la mente, el cuerpo físico, el cuerpo, como un objeto, no como un yo. Las personas que tienen conciencia egoica ven el ego como un yo, ¿ok? Y piensan que además tenemos un alma. No sé si me explico, ¿no? Pero esto, en los primeros dos niveles de la experiencia mística, esto cambia y entonces la persona se identifica con el alma y el alma ve el resto de los cuerpos como un yo, perdón, como un objeto, no como un yo. Es el alma que tiene un ego mientras está encarnada, pero no se ve a sí mismo como un ego, sino como un alma. Y ves a los demás también como almas, ¿verdad? Claro, cuando eso pasa, una de las primeras cosas que ocurre es que, claro, por eso la experiencia de unidad, ¿no? Porque ¿quién es el padre de mi alma y quién es el padre de tu alma, ¿no? Y es el mismo padre. Luego, a nivel de alma, todos somos hermanos, ¿no? Para empezar a hablar, ¿no? Entonces, bien, luego según va avanzando el proceso, vamos ya comprendiendo más cosas y en los dos segundos niveles de misticismo ya todo vestigio de la personalidad ha desaparecido, incluso de todo concepto previo que podamos tener ante cualquier cosa, y lo que distingue esos dos niveles superiores, ¿no?, de los dos niveles inferiores es que desde los dos niveles superiores tú te identificas ya no solo con tu alma, tú te identificas con la esencia o la imagen divina que está en el alma, incluso llegas a ver el alma como un objeto. No solo ya el ego, sino el alma como un objeto, ¿no? Y tu identificación se produce con la imagen divina o esencia divina, que es nuestro quinto cuerpo y que mora en el alma, ¿no? Esto San Juan de la Cruz, por ejemplo, lo explica muy bien. Y, por ejemplo, dicen los expertos que Teresa de Ávila, por ejemplo, pues llegó a los dos primeros niveles, ¿no? Y, sin embargo, San Juan de la Cruz pues llegó al tercer nivel y dicen los expertos que, por ejemplo, en Occidente, un ejemplo claro de haber llegado a los 4 niveles es, por ejemplo, Meister Eckhart, ¿no? Y si vosotros os interesa leer a Meister Eckhart, pues lo vais a ver claramente, ¿no? Como lo que él expresa incluye todo lo que ha expresado antes San Juan de la Cruz o Teresa de Calcuta, pero incluso añade, ¿no?, alguna cosa más que San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila pues no llegaron a explicar, ¿no?, o a comunicar. Entonces, bueno, tenemos que saber que cuando se abra este bloque vamos a pasar por un proceso y que ese proceso más o menos, ¿verdad?, más o menos, va a tener alguna de estas características pues, que os he intentado, digamos, comentar, ¿no? Más cosas. A ver, una cosa que ocurre cuando empieza a abrirse, ¿no?, la conciencia mística es que hay una cierta tendencia, ¿no?, o inclinación a salirse del mundo, entre comillas, ¿no? O sea, el mundo es algo ya te empieza a dar hasta un poco de alergia, te parece que estás jugando a los indios, ¿no? O sea, que ya jugaste a los indios cuando eras pequeño y que ya no es momento. Y como necesita momentos de recogimiento, ¿no?, y momentos de poder experimentarlo, pues sí que hay una gran tentación, os lo aseguro, como de salirse del mundo, ¿no? Y decir, bueno, mira, esto está muy bien, pero a mí ya no me corresponde, yo he visto otra cosa y bajar a las cosas del mundo, pues al principio sí que te da un poco de alergia, ¿no?, y pereza, ¿no? Pero según va avanzando el proceso, como la experiencia mística al final es una unión con Dios y con lo creado, pues sí se facilita, ¿no?, el regresar al mundo, según va avanzando el proceso, aunque ya se regresa al mundo de una manera distinta, ¿no?, ya con un ego trascendido y con mucha compasión y mucho deseo de servicio. Y bueno, la conciencia mística cuando regresa al mundo de alguna manera tiene que volver a usar la conciencia del yo, porque cuando estás teniendo una experiencia mística no puedes ni hablar. O
sea, no, estás incapacitado de alguna manera, ¿no?, para un funcionamiento normal en el mundo. Lo que pasa que, como la consciencia del yo sigue estando disponible, ¿verdad?, porque cada bloque de consciencia incluye y trasciende el anterior, ¿no? Por lo tanto, un místico tiene a su disposición la consciencia del yo y tiene a su disposición la consciencia simple, si la quiere usar, ¿no? Sin embargo, una persona de la consciencia simple no tiene disponible la consciencia del yo o la consciencia mística, ¿no? Por lo tanto, es esta idea de siempre de trascender, incluir y trascender, no disociar, porque claro, si se elimina la consciencia del yo, pues un místico no podría ni hablar, ni pensar, ni coger un coche, no sé si me explico, ¿no? Entonces, esto hay que comprenderlo, ¿no? No os preocupéis si cuando esto empiece a ocurrir veis que, joder, perdéis un interés total, ¿no?, por las cosas del mundo, porque eso ocurre. Y nada, hay que tener paciencia y tranquilidad porque luego se puede regresar al mundo, ¿no?, sin perder nunca como telón de fondo, ¿verdad?, ese bloque de consciencia, pero para poder comunicarnos, para poder operar, para poder firmar un cheque, ¿no? O sea, uno hace esas cosas desde la consciencia del yo, ¿no? Y la famosa noche oscura del alma, a la que muchos místicos han hablado, pues otra vez más me parece que en el fondo es una falta de comprensión, ¿no?, de la experiencia misma, ¿no? Porque claro, por ejemplo, si a mí me gusta el deporte, como me gusta, yo podría desear, ¿no?, que fuera de día las 24 horas del día, ¿no?, porque de noche es más difícil practicar deportes y sobre todo si no hay luces artificiales, ¿no? Pero claro, yo comprendo que el universo tiene un ritmo, ¿no?, y que cada 12 horas o lo que sea, pues se va a hacer de día o de noche, y comprendo que esa es la voluntad de Dios y comprendo que esa es la naturaleza, ¿no?, de la cuestión, y por lo tanto pues no me lleva a ponerme nervioso y tal y cual cuando se hace de noche, ¿no? Porque claro, la experiencia mística, como ahora veremos también, consta de dos temas diferentes. Una cosa son las experiencias cumbres, ¿no?, y otra cosa es la instalación en la consciencia mística, ¿no? Pero claro, si viviéramos 24 horas con las experiencias cumbres, pues que son maravillosas por otra parte, pero no podríamos operar en el mundo, ¿no? Con lo cual, claro, a veces les ha pasado a los místicos pues que esa experiencia cumbre pues ya se va acabando, ¿no? Y claro, quieren regresar como sea posible rápido a ella, ¿no? Y no comprenden que la naturaleza de la experiencia mística es así, como la naturaleza de la luz del día, pues es que la mitad es de día y la mitad es de noche, ¿no? Y por lo tanto no hay que preocuparse, ¿no?, ni hay que angustiarse porque la experiencia mística pues disminuye en intensidad, porque insisto, si no fuera así, como alguno de vosotros a lo mejor ya sabéis, pues pues no podríamos operar en el mundo, ¿no? He visto que en el chat alguien estaba preguntando que a qué nivel llegó Jesús, pues a todos los niveles, ¿no? Si no, no sería Jesús. Y alguno más probablemente que desconozcamos, ¿no? Entonces, de eso estoy seguro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, creo que todo el mensaje de Jesús es un mensaje místico y que a veces lo hemos interpretado mal, porque hemos intentado interpretarlo con la mente. Y claro, tú no puedes interpretar con la mente un mensaje místico y poder captar toda su profundidad, ¿no?, o toda su belleza, ¿no? Entonces, vamos a ver, otra cosa importante de aclarar también es que la experiencia mística no es emocional ni sentimental, ¿verdad? Fíjate que desde la experiencia mística uno no piensa estoy alegre, ¿no?, sino que más bien uno sabe que soy la alegría. No sé si me explico, ¿no? O sea, ya no hay una personalidad que esté de una manera o de otra, sino que te haces uno con lo que sea, ¿no? Y por lo tanto es curioso esto, ¿no? Pero no vas a escuchar a un místico decir estoy alegre, ¿no? Probablemente el místico dirá soy la alegría, ¿no?, que es muy distinto a estar alegre, ¿no? Bien, más cosas que os quisiera comentar. Fijaros que desde la conciencia mística se valora la individualidad, pero no por ser yo un ego separado de los demás, sino porque cada uno somos un lugar de revelación de Dios en el mundo, ¿no? Y eso es lo que hace a los místicos valorar la individualidad, ¿verdad?
pero si no, lo que hay es una experiencia de unión, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que no se llega a la experiencia mística a través de la ortodoxia ni a través de la observación de reglas morales, porque no se trata de un perfeccionamiento del ego solo, ¿no? Sino que se trata de una trascendencia del ego. Claro que es muy difícil trascender un ego que no esté perfeccionado. A veces ha ocurrido, le ocurrió a San Pablo, ¿no? Que tenía un ego bastante imperfecto y se cayó del caballo, del camino, lo que sea, y en 24 horas, ¡pum!, ¿no? Pero vamos, por regla general, y salvo esas excepciones, porque en el universo todo es posible, sí que requiere una cierta perfección de las virtudes, ¿no? y del ego antes de poder trascenderlo, ¿no? Pero hay que tener claro que no se llega a través de la perfección del ego, sino que exige la trascendencia del ego, que es un punto más allá de la percepción, ¿no? Claro, en la conciencia mística cesa el sufrimiento porque el sufrimiento es una resistencia mental a lo que ocurre y la conciencia mística comprende perfectamente que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios y que es perfecto para el desarrollo de las almas y que por lo tanto no hay nada ante lo que sufrir, ¿verdad? Y también comprende la experiencia mística que la realidad física no es la más real, ¿verdad? Que la verdadera realidad es la espiritual y que por lo tanto los avatares que ocurran, ¿verdad?, en la conciencia, digamos, en la tercera dimensión o en la realidad física, pues no son realmente muy relevantes, ¿no? Y que solo tienen la función de ayudar a la, ¿verdad?, al desarrollo del alma, ¿verdad? Vamos a ver, cuando se entra en la conciencia mística hay una serie de cambios físicos y mentales clarísimos, ¿no? Por ejemplo, se vive en gozo, la paz interior es masticable, o sea, masticable, ¿no? Como dije antes, hay una cierta prisa por volver a casa, ¿no? Y sobre todo hay una enorme pérdida de miedo, ¿no? O sea, ya no se tiene miedo a nada porque se sabe que uno es uno con Dios y que está en sus manos y que no hay nada que temer, que todo va a acabar maravillosamente y que esto no es nada más que una expresión de la ley del amor en funcionamiento con una intención pedagógica, ¿no?, para los hijos de Dios que son las almas, ¿no? Esta experiencia mística es contagiosa, las personas que la tienen o que están entrados en la conciencia mística suelen tener un gran carisma, aumenta el sistema inmune, se desarrolla mucho la compasión y se desarrolla mucho el deseo de servicio, ¿no? Porque claro, cuando uno entra en ese bloque de conciencia, tiene mucho interés y muchas ganas de poder ayudar a los demás a que también lo hagan, ¿no? Porque claro, se dan cuenta de que es otra cosa, ¿no? O sea, cuando se ha vivido en la conciencia del yo y de repente uno se instala en la conciencia mística, pues claro, es que, no sé, yo creo que hay más diferencia a veces entre la conciencia del yo y la conciencia mística que entre la conciencia simple y la conciencia del yo, ¿no? Por eso a veces digo que esta clasificación, ¿no?, que tenemos tan facilita, ¿no?, de, bueno, pues animales y seres humanos, pues hay que modificarla, ¿no? Y tenemos que hablar de animales con capacidad emocional, de seres humanos en la conciencia del yo y seres humanos en la conciencia mística, ¿no? Y entonces una clasificación que era de 2 elementos antes, pues ahora la convertimos en 4 elementos, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos decir que os pueda ser interesante, ¿no? Vamos a ver, cuando uno entra en la conciencia mística, una de las primeras cosas que también vais a ver que ocurre es que se produce una total pérdida de interés, ¿verdad?, por cualquier discusión intelectual o dogmática o, ¿sabes? Ya no interesa. Eso es un juego preferido de la mente inferior, le puede interesar mucho a los intelectuales o a los teólogos o a los filósofos, pero a los místicos no le interesa ninguna discusión dogmática ni intelectual porque lo que buscan es una experiencia de unidad y buscan la convergencia, ¿verdad?, entre todos los seres humanos. Y como bien dijo Teilhard de Chardin, en mi opinión, pues todo lo que asciende converge, ¿no? Por lo tanto, desde ahí arriba, o sea, como veis, muchas de las enseñanzas centrales del budismo o del cristianismo son idénticas, ¿verdad?, expresadas por los fundadores, ¿no? Pero claro, donde ves más diferencia, ¿no?, es cuando habla pues el monje budista de la esquina o el sacerdote de la esquina, pero arriba, ¿verdad?, no hay esas diferencias y desde luego ningún interés en entrar
en ninguna discusión intelectual, porque todos han visto lo mismo, ¿no? Ok, otra cosa que vais a tener que tener en cuenta es que al principio de la entrada en la consciencia mística se produce como una zona de nebulosa, ¿verdad? O sea, el paso de la consciencia del yo a la consciencia mística no es un paso claro y definitivo y evidente, ¿no? Sino que vais a ver que se produce una especie de zona nebulosa, ¿verdad?, donde a veces todavía estamos actuando desde la consciencia del yo y poco a poco vamos actuando más desde ese otro bloque de consciencia que podemos llamar místico. Es un poco la sensación que vas a tener es, bueno, como si estás un poco con las dos piernas separadas, ¿no? Yo le llamo espatarrao, ¿no? Con un pie en un bloque y otro pie en el otro bloque. Entonces vais a ver que bajo estrés siempre tendemos a regresar a la consciencia del yo, ¿no? Como zona conocida, zona de confort. Pero si no tenemos estrés y estamos en paz interior, vamos a empezar a operar desde la otra consciencia. Y lo que va a pasar es que esta pierna se va a ir acercando poco a poco a esta, hasta que ya al final, ¡pum!, hagan así y te sitúes aquí, digamos, definitivamente, ¿no? Pero no os asustéis de que haya al principio del proceso una zona que yo llamo de nebulosa. Digo nebulosa porque no tienes muy claro en cuál de los dos bloques estás, ¿no? Y se está abriendo uno y no comprende, o sea, y te es diferente, y el otro está ahí, ¿no? Y hasta que este no lo sueltas del todo, pues no haces este trasvase total a este otro lado. Esa primera fase puede ser un poco confusa y desconcertante, pero no os preocupéis, seguir perseverando, seguir abriéndoos a ello, porque poco a poco se resolverá por sí mismo, ¿no? Vamos a ver, otro tema importante de aclarar es que no es bueno confundir la experiencia mística con los estados alterados de la consciencia, ¿no? Vamos a ver, todos sabemos que existen estados alterados de la consciencia, que puedes acceder a ellos pues a través, pues yo qué sé, pues de medios artificiales, como pueden ser pues, el LSD o los hongos, o no sé, ¿no? O la respiración holotrófica, o bueno, a través de muchos otros métodos, ¿no? Vamos a ver, esto no quiere decir que eso no produzca un estado alterado de la consciencia donde puedas tener algún, no sé, algún efecto, ¿no? De lo que diferente, ¿no?, a la consciencia normal, pero no es experiencia mística, ¿no? Entre otras cosas porque no es transformador de la personalidad como es la experiencia mística, y porque esos estados alterados de la consciencia van más dirigidos a tener un yo contento, ¿no?, o a un yo diferente, o a un yo distinto, pero no a un no yo, ¿ok? De algunas maneras los estados de consciencia alterados pueden ser más prepersonales que transpersonales, ¿no? Un poco como la unión simbiótica de un bebé con su madre, ¿no? Pero eso es prepersonal, no sé si me explico, ¿no? Y lo que nosotros estamos intentando explicar aquí es el mundo transpersonal, ¿verdad? Y es muy distinto que el prepersonal, porque claro, el mundo prepersonal tiene que pasar por el personal para llegar al transpersonal, ¿verdad? Y entonces eso no hay que confundirse, ¿no? Y no hay que poner las dos cosas al mismo nivel, ¿verdad? Bien, los estados alterados de la consciencia suelen tener un componente emocional clarísimo, y la experiencia mística no es emocional, es transemocional, ¿no? De hecho, la consciencia mística lo primero que produce es un gran aquietamiento, ¿no?, de las emociones y de los sentimientos, como decíamos antes, ¿no? Bien. Otra cuestión a tocar, ¿no?, a abrir, ¿no?, es que, como sabéis, ha habido mucha polémica o mucha discusión sobre si las experiencias místicas son distintas, ¿verdad?, según la fe religiosa que una persona pueda tener o no tener. O sea, por ejemplo, si las experiencias místicas de los católicos, por ejemplo, son distintas que los orientales, o más profundas, o si hay algo diferente, ¿no? Vamos a ver, respeto todas las opiniones, por supuesto, pero mi respuesta a eso es que fundamentalmente no, ¿verdad? Y digo esto porque como la experiencia mística es transmental, ¿verdad?, pues por lo tanto es transconfesional, ¿verdad? Porque una cosa es lo que yo creo, ¿verdad?, y otra cosa es la experiencia mística. Entonces, lo que yo creo
previo a tener la experiencia mística tiene poca influencia en la experiencia mística en sí. ¿Cómo explicaría esto? Vamos a ver. Cuando nosotros estamos soñando por la noche, ¿verdad? Estamos dormidos y estamos soñando y nos persiguen los lobos, por ejemplo, nosotros no podemos cambiar el sueño voluntariamente. Solo podemos afectar el sueño que estamos teniendo cuando nos despertamos, ¿verdad? A una nueva consciencia y ya paramos de soñar y ya entramos en control de nuestro proceso mental. Pero cuando yo he soñado por las noches, yo nunca he podido controlar el sueño ha sido el que ha sido, no sé si me explico, ¿no? Puede que esté afectado o no afectado por cosas, pero en el momento que se produce el sueño, yo no he sido capaz de dirigirlo, no sé si me explico, ¿no? Conscientemente. Lo que he sido capaz es de despertarme y apagarlo, ¿no? Pero no de dirigirlo mientras ocurría. La experiencia mística es parecido a eso. O sea, cuando ocurre, no depende en absoluto de lo que ves, ¿no? O lo que aparece, ¿no? Como una certeza y una realidad, no depende de tus conceptos previos, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta confusión de que si las personas católicas, por ejemplo, tienen experiencias místicas distintas a los no católicos o a los orientales o lo que sea, porque por su educación religiosa o por su fe diferente o lo que sea, creo que, fíjate, es una confusión, porque creo que lo que confunden es distintas experiencias con distintos niveles. O sea, me explico. Si, por ejemplo, un místico oriental ha llegado al primer nivel de consciencia, ¿no? Y siente una unión con la consciencia y con todo lo creado, pero todavía no con un Dios trascendente, es que ese es el primer nivel de la experiencia y es el primer nivel para los cristianos y para los no cristianos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, si estamos comparando, por ejemplo, los escritos de Suzuki con los escritos de San Juan de la Cruz, pues claro que puede haber diferencias, ¿verdad? Pero claro, si comparamos los de Ramana Maharshi con los de San Juan de la Cruz, ya no hay diferencia, ¿no? Entonces, creo que esto no es tanto una cuestión de creencia religiosa, sino una cuestión de niveles de experiencia mística, ¿no? Por ejemplo, esto no lo digo solo yo, es decir, Thomas Merton, que es un monje cristiano, ¿no? Experto en contemplación, ha escrito un libro muy bonito que se llama La experiencia interior, y él mismo afirma en el libro, ¿no?, que él ha comparado, por ejemplo, la experiencia mística del Bhakti Yoga, ¿no?, de algunos místicos con la de San Juan de la Cruz y que le parecen idénticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que todavía falta investigación sobre este campo, ¿no? Y a lo mejor algunas de las cosas que estoy diciendo ahora pues pueden ser modificadas, pero mi impresión es que la experiencia mística es una experiencia natural, ¿verdad? Y que de la misma manera que todos los hombres, todos los seres humanos, pues comemos de la misma manera, aunque comamos comida distinta, o dormimos de la misma manera, ¿no? Con perdón, o vamos al baño de la misma manera, seamos orientales o occidentales, pues la experiencia mística es obviamente común, precisamente porque es transmental, ¿no? Y en ese sentido es transconfesional, ¿verdad? Sobre todo en los niveles altos. Decía Merton también, en mi opinión con acierto, ¿no?, que, por ejemplo, en los primeros niveles del misticismo, por ejemplo, Teresa de Ávila, Teresa puede ser primero cristiana y luego mística, ¿no? Mientras que en los últimos niveles, por ejemplo, San Juan de la Cruz o Meister Eckhart, eres primero místico y luego cristiano, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que comprender, por eso, por ejemplo, en la religión católica nadie ha tenido nunca ningún problema con Teresa de Ávila, pero San Juan de la Cruz y sobre todo Meister Eckhart sí han tenido alguna dificultad para ser comprendidos, ¿verdad? Precisamente porque cuanto más va avanzando, ¿no?, la conciencia mística, más va haciéndose independiente de cualquier concepto anterior, ¿no? Y esto también hay que comprenderlo para que no nos sorprenda, ¿no? Vamos a ver, por último, es verdad que a veces en las religiones que podemos llamar más dogmáticas, ¿verdad?, como son las religiones occidentales, la experiencia mística a veces se dificulta más, ¿verdad? Porque se busca más un perfeccionamiento del ego que una trascendencia del ego. También dice Merton y otros autores que a veces cuando eres miembro de una religión occidental, pues claro, al expresar lo que has visto, ¿no?, en la conciencia mística, pues lo tienen que pasar, ¿verdad?, por el filtro del dogma o de la fe concreta de esa religión y tal, y esto dificulta la expresión
algunos místicos, ¿no? Y bueno, vemos que esto quizá es así, ¿no? Que lo que es la capacidad contemplativa se ha desarrollado más, no sé, quizá en Oriente que en Occidente, ¿no? Bueno, por último, también me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Cuando hablamos de contemplación, creo que podemos practicar dos tipos de contemplación que son un poco diferentes. Por un lado está la contemplación pasiva, ¿verdad?, que es donde nos aquietamos para poder recibir una infusión, ¿verdad?, de afuera, que es un don que nos viene, ¿no?, de donde nos viene, y que recibimos como infusión pasiva cuando estamos aquietados y en capacidad de recibirlo, ¿verdad? Pero también podemos practicar la contemplación activa, y es que cuando tengamos que actuar en el mundo, ¿no?, pues podamos actuar buscando la aceptación de la realidad, dando lo mejor de nosotros mismos y dejando los resultados de nuestras acciones en manos de Dios, ¿no?, desapegándonos, ¿no?, del resultado. Y eso es como una manera, ¿verdad?, de poder practicar la contemplación activa, ¿verdad?, que va a ser complementaria, ¿verdad?, a la pasiva, ¿no? Las dos son necesarias, pero las dos nos pueden ir acompañando, ¿verdad?, en ese proceso de crecimiento, ¿no? Fijaros que de alguna manera la consciencia mística es también, no me gusta llamarla transmoral, ¿no?, quizá no sea preciso, ¿no?, pero sí que está más allá de las reglas morales objetivas. De ahí la gran frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Claro, ¿no? O sea, cuando estás en la consciencia del yo, te preguntas continuamente si tu actuación o tu conducta es ética o no ética, ¿no?, o moral o no moral, y entonces acudes al sistema, por ejemplo, de Santo Tomás, ¿no?, de objeto, fin, circunstancias, principio, doble efecto, en fin, todo eso que en la moral pues tanto se discute. Pero claro, cuando estás en la conciencia mística todo eso es inútil, o sea, no tienes que hacer ninguna secuencia mental, no tienes que preguntarte por el objeto, claro, la intención es siempre pura, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, es como ya no hay duda, ¿no?, de qué es correcto y qué no es correcto, y claro, ya todo se simplifica mucho más y llegas pues a lo que dijo San Agustín o a lo que dijo Cristo, ¿no? O sea, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Y no te compliques más con 800.000, digamos, disquisiciones, ¿no?, intelectuales que son útiles para la conciencia del yo, pero de alguna manera bueno, pues no son útiles para la conciencia mística porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Bien. Y la última cosa que me gustaría comentar en esto de la conciencia mística es lo siguiente, para que tampoco haya en esto confusión como hay ahora mismo, ¿no? Vamos a ver. Explicamos en las primeras sesiones, ¿verdad?, que todo lo significativo tiene que tener un anclaje en lo fundamental o básico, ¿no? O sea, por ejemplo, la mente pues tiene el anclaje en el cerebro. Me pegan un martillazo en el cerebro y ya no puedo experimentar la mente, ¿no? Entonces la pregunta del millón, ¿no?, sería ¿cuál es el anclaje de la experiencia mística, ¿no? Y vamos a ver, aquí pues ha habido distintas, como siempre, distintas visiones, ¿no? Los que sabéis de esto, pues sabéis que por ejemplo, los hinduistas piensan que el anclaje está en el kundalini, ¿no?, que para tener experiencias místicas se te tiene que despertar una energía espiritual que llaman kundalini, que dicen estar enroscada en la base de la columna vertebral, y cuando esa energía se despierta, ¿verdad?, pues es cuando empiezas ya a tener acceso a la conciencia mística, ¿no? Otros investigadores pues la sitúan en el cerebro etéreo, ¿no? Y dicen, no, es que cuando ya se va a abrir la conciencia mística, pues entonces se te crea, ¿no?, un cerebro cuántico que no es físico, pero es el que permite el anclaje de esa experiencia, ¿no? Otros investigadores la sitúan en la mente superior. Dicen, no, el cerebro sigue siendo el anclaje, lo que pasa es que el cerebro está dividido como en dos partes, una es la mente inferior o concreta y otra es la mente superior, y esa capacidad cerebral del cerebro de mente superior es lo que sirve de anclaje a la experiencia mística. Otros, como sabéis, lo sitúan en la glándula pineal, ¿no?, el anclaje. Y los místicos cristianos, en su gran mayoría, pues han situado el anclaje de la experiencia mística en el alma, ¿no? ¿Cuál es mi opinión? Bueno, mi opinión, como siempre, es integradora, si puede ser, ¿no?, porque no me gusta dividir, siempre me gusta unir, ¿no?
Y entonces yo creo firmemente que el anclaje de la experiencia mística está en el alma, ¿verdad? Que igual que el anclaje de la mente está en el cerebro, pues el anclaje de la experiencia mística está en el alma, ¿no? Pero eso no quiere decir que el alma no pueda necesitar que para que se produzca ese anclaje diferente, ¿no?, pues haya que desarrollar el kundalini o el cerebro etéreo o lo que sea. Es decir, que las cuatro cosas pueden incluso convivir juntas de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay que saber que como todo lo demás, la experiencia mística tiene que tener su anclaje y que sobre este anclaje pues hay distintas opiniones y en mi opinión a lo mejor es que son todas a la vez, ¿no? Pero yo sitúo el anclaje de la experiencia mística, para bien o para mal, en el alma, ¿no? Igual que sitúo en el alma, como ya vimos, pues la libertad y la intención, ¿no?, del ser humano. Y por último decir que también hay una cierta confusión, ¿no?, de si cuando se abre uno a la consciencia mística, pues uno empieza a tener capacidades paranormales o parapsicológicas o como se llamaban en Oriente, siddhis, ¿no? Y ahí lo que tengo que decir, para que no haya confusión, es que hay muchas personas que en la consciencia del yo, ¿verdad?, estando en la consciencia del yo, pueden tener capacidades parapsicológicas o paranormales, y esto se está estudiando y todos conocemos algunos casos, etc. Pero el tener capacidades parapsicológicas o paranormales no garantiza de ninguna manera que esa persona esté en la consciencia mística. Prueba de ello es que muchas personas que tienen estas capacidades luego no las usan bien, o sea, no producen paz con esas capacidades, ¿no? O no las usan solo para ser de servicio. Lo cual no quita el hecho de que cuando ya entras en la consciencia mística, habitualmente se suele desarrollar alguna capacidad paranormal o parapsicológica, sobre todo que sea necesaria para el servicio que vas a hacer desde allí, ¿no? Entonces, no todos los que tienen capacidades parapsicológicas son místicos, pero casi todos los místicos suelen tener alguna capacidad parapsicológica o paranormal, ¿no? Esa distinción también creo que es importante para que no nos confundan muchas personas que no por tener capacidades parapsicológicas pues tienen para nada instalados en la consciencia mística, y de eso conozco yo, por suerte o por desgracia, más de un caso, ¿no? Entonces, bueno, como ya es la hora, no me extiendo, acabamos la explicación poco teórica de todo esto y si os parece bien, nos abrimos a las preguntas que haya en los próximos minutos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Hoy hay muchas preguntas. Supongo. Difícil elegir. Difícil elegir. Vamos a empezar. Por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación, Gonzalo? Tu recomendación fundamental para acercarnos a esta conciencia mística. Facilitarla, facilitar que ocurra. Esto es un don como todo lo demás en el universo, es un don, pero esto es un don específico que ocurre a las personas cuando se hacen correspondientes por ley, ¿no?, en tenerla. Ya veremos las leyes universales en la próxima sesión y qué es esa correspondencia. Y yo, como he dicho también en la conferencia, creo que se facilita a través de la paz interior y de la humildad, ¿no?, y de estar dispuesto a salir de tu zona de confort, ¿no?, de poder estar abierto a un aprendizaje diferente. Y bueno, y esas fundamentalmente para mí son las tres facilitadoras. Hombre, por supuesto, también la práctica, ¿no? Claro, una persona que medita, que contempla, que lo intenta, pues está facilitando alguna la experiencia, ¿no? Porque la experiencia mística se da cuando la mente está aquietada y el resto, por supuesto, del ego está aquietado, ¿no? Si el ego no está aquietado, no hay experiencia mística, porque hace de interferencia. Por lo tanto, esas cuatro cosas, ¿no? Paz interior, ego aquietado, práctica espiritual y abandono, ¿verdad? En que Dios lo conceda cuando quiera o cuando crea que es el mejor momento. O sea, no tener un gran deseo egoico en conseguirla, ¿verdad?, sino más bien en hacer un proceso de facilitación. Gracias, Gonzalo. Julia pregunta que si se puede perder la conciencia mística o una vez que se ha alcanzado
permanece, se queda ahí para siempre? Yo creo que normalmente permanece, ¿ok? Se puede, o sea, es que como proceso permanece, ¿verdad? Lo que pasa es que se pueden tener experiencias cumbres, ¿verdad? Premonitorias del proceso que vendrá después o anticipadas, y esas experiencias cumbres sí pueden desaparecer, ¿no? Pero cuando ya se abre el tercer bloque de consciencia en el ser humano, normalmente suele continuar. Claro que fíjate que muchos maestros espirituales dicen que el crecimiento espiritual se apoya en tres patas, ¿no? La información correcta, ¿no? El entrenamiento en la información correcta y la gestión de la energía, ¿no? Entonces, claro, muchas veces los maestros espirituales son más maestros por la gestión de la energía tan buena que hacen que por las otras dos, ¿no? Porque sin una energía alta, como vimos al principio de las sesiones, es muy difícil, ¿no? Mantener este tipo de conciencia, ¿no? Hombre, si hay alguna situación por la cual a una persona que ha tenido unas experiencias cumbres, pues luego se le baja la energía, ¿no? Pues por bien por una enfermedad o por un descuido, ¿no? de su gestión propia o por un desorden de vida o por lo que sea, pues efectivamente puede no continuar el proceso místico, ¿no? que necesita de una alta energía vital, ¿no? para poder producirse. Pero generalmente hablando, creo que una vez que se abre el proceso, pues continúa, ¿no? Esa es mi impresión o mi experiencia. Muy bien. Otra pregunta, esta vez de Tony, y dice así: Gonzalo, ¿cómo se vive desde la conciencia mística el sufrimiento propio y del mundo que nos rodea? Bueno, desde la conciencia, como dijo San Pablo, y no solo yo, pero también te lo digo por experiencia, es que no hay sufrimiento posible ya a partir de en el bloque de conciencia mística desaparece el sufrimiento. El sufrimiento es una resistencia mental a lo que ocurre, como he dicho más de una vez, y por lo tanto, como ya no hay resistencia a lo que ocurre, porque la conciencia mística tiene una perfecta unidad y aceptación, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, pues el sufrimiento desaparece, ¿no? Entonces, claro, esto es un tema controvertido que para mí es una mala explicación del Evangelio, ¿no? Cuando pensamos que como Cristo sufrió, nosotros nos hacemos corredentores con Cristo sufriendo, ¿no? Y eso no es una buena interpretación. Yo puedo, vamos a asegurar que si Cristo era Cristo, no pudo tener ningún sufrimiento mental de ningún tipo, porque él expresó muchas veces la idea Dios y yo somos uno, ¿verdad? Entonces Dios no sufre y por lo tanto si él es uno con Dios, él tampoco sufre. Otra cosa es que Cristo quisiera experimentar todas las emociones de la humanidad y todas las dificultades y errores y pecados y lo que tú quieras para poder redimirlos. Y otra cosa es que Cristo se hiciera parejo con los demás, ¿no? Por ejemplo, esto le puede pasar a un místico mañana mismo. Claro, resulta que tú eres místico, pero tienes un amigo, un familiar, lo que sea, que no lo es, ¿no? Y se le muere un ser querido, ¿no? Y claro, tú no vas a llegar allí y decir, oye, tal, no sé qué maravilla, montemos una fiesta, esto es maravilloso, mira, tu ser querido ya está en casa, Dios se lo ha llevado en el momento oportuno, esto es estupendo, lo mejor que le podía pasar a tu ser querido que ya está de vacaciones, ya ha dejado el curso y tal, y claro, te expresas de esa manera, aunque tú la sientas por dentro y tu amigo te da dos bofetadas, ¿no? Porque no lo puede comprender, ¿no? Entonces en el servicio está la idea de que nunca debes hacer nada que la otra persona no pueda asimilar, ¿no? Y entonces a lo mejor te haces parejo y llegas allí y dices, ay, pues cuánto lo siento, ¿no? Y tal, como cuando Cristo lloró, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la muerte de Lázaro, ¿no? Pero hombre, yo creo que ahí él se estaba haciendo parejo, ¿verdad? Porque claro, la enseñanza central de Cristo es haz la voluntad del Padre, y Cristo sabe que la gente se muere cuando el Padre dispone, ¿no? Y por lo tanto no se va a entristecer por eso, porque sabe que es lo mejor que le puede pasar a ese alma, ¿no? Otra cosa es que si los demás no lo pueden comprender, pues un místico se haga parejo y no cree ningún escándalo ni ningún lío, porque la primera regla del servicio, bueno, eso hablaremos cuando toque la sesión del servicio, ¿no? Pero ya adelanto que una de las reglas importantísimas del servicio es primero no hagas daño, ¿no? Entonces, claro, no puedes hacer cosas que la gente no pueda comprender o asimilar por mucho que tú las veas de otra manera.
Ya he dicho al principio de la conferencia que muchas veces los místicos se tienen que sentir muy incomprendidos porque están en otro orden de funcionamiento que las personas normales. Pero claro, el místico puede comprender al del yo, pero el del yo no puede comprender al místico, con lo cual es trabajo del místico adecuarse a la conciencia del yo cuando esté en el mundo y cuando convenga, ¿no? Porque el otro no lo puede hacer, aunque quiera. Gracias, Gonzalo. Hay varios amigos que, que hacen una pregunta tal vez un poquito personal. Sí. Te piden, si puedes, que parece como que tú has tenido experiencias de este tipo, que si nos puedes hablar de tus experiencias de mística. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No sé cómo. La respuesta es sí, gracias a Dios, ¿no? Y sin merecerlo de ninguna manera, porque es inexplicable que me haya podido ocurrir. Todo lo que os he dicho hoy en esta charla, no he dicho nada en esta charla que no pueda yo corroborar por experiencia personal. No he llegado a los niveles últimos, por desgracia, espero que Dios me lo conceda en el proceso. Pero sobre todo no importa lo que yo haya o no haya, porque yo prefiero a veces citar a otras personas que lo han estudiado, qué tal, porque al final la experiencia mística es subjetiva. Y por mucho que yo hable de mi experiencia, pues puede ser la mía o la de otro, ¿no? Pero todo lo que he intentado decir hoy en la charla, de alguna manera, es una combinación, o sea, no he dicho nada que no haya podido yo corroborar experiencialmente, pero sí he querido basarlo, ¿no?, en los estudios o en las investigaciones o en los escritos de otras personas, pues para poder de alguna manera validarlo más, ¿no? Gracias, Gonzalo. Una última pregunta. Voy a elegir. Sí, hay otra pregunta otro amigo que pregunta si la experiencia mística ha de ser religiosa y si está en No, el origen de las religiones. vamos a ver. Creo que lógicamente, vamos a ver, en nuestro libro Espiritualizarse, una de las cosas que mi coautor, Rafa Domingo, y yo decimos, ¿no?, al final de los axiomas, al final del libro, es: la mejor teología la hacen los místicos, ¿ok? Jesús nos da un mensaje místico, ¿ok? Creo que el error de algunas religiones, pero nadie es culpable de eso porque se ha hecho lo mejor posible, ¿no? Pero claro, no todo el mundo es místico y entonces cuando una persona que no es mística intenta explicar intelectualmente, ¿no?, o comprender solo intelectualmente algunas de esas enseñanzas, pues han quedado cortos, ¿no? O no han entendido toda la profundidad o las han malinterpretado. Yo hace mucho tiempo ya que tengo menos interés en leer o escuchar a los filósofos, a los teólogos, y sin embargo cada vez tengo más interés en leer y en escuchar a los místicos, ¿no? Creo que evidentemente todas las religiones deberían enfocar sus esfuerzos a que todos los feligreses alcanzaran este nivel, ¿no? Me da un poco de, bueno, no de pena, porque sé que es perfecto para el desarrollo, ¿no?, de la conciencia, si no, no ocurriría, pero veo a veces con las religiones demasiado centradas en el perfeccionamiento del yo a través de la virtud y no tanto en la trascendencia del yo, ¿no? Y tampoco a veces nos dan muchas guías, ¿no?, para ver cómo podemos aumentar esta capacidad contemplativa o tener más facilidad de entrada en la conciencia mística, porque ellos mismos no son místicos, los ministros, ¿no? Y entonces, claro, nadie puede enseñar lo que no sabe o dar lo que no tiene, ¿no? Creo que fíjate, un teólogo muy famoso, ¿no?, de los últimos años, ¿no?, que se llama Karl Rahner, ha dicho, ¿no?, ha dicho oficialmente, dice: la Iglesia en el siglo que viene será mística o no será, ¿no? Creo que también hay, en fin, yo creo que está habiendo un esfuerzo, por ejemplo, ¿no?, ahora del Papa Francisco, ¿no?, en aumentar de alguna manera la espiritualidad. Fíjate que Francisco ha llegado a afirmar en YouTube, lo podéis encontrar, que ha dicho algo importante, ¿no? Ha dicho, creo que lo mencioné en la sesión de los niveles de conciencia, ¿no?, pero dijo: si vosotros creéis que un cura o una monja normales son más gratos a los ojos de Dios que un Gandhi o un Martin Luther King,
estáis equivocados y os vais a llevar una gran sorpresa cuando os muráis, ¿no? Creo que lo que el Papa está ahí expresando es que lo que verdaderamente es importante es el nivel de conciencia, más que seas de esta religión o de otra, ¿no? Y el creer esto o aquello, ¿verdad?, es muy importante a lo mejor para la conciencia del yo y muy interesante, pero cuando te abres a la conciencia mística es que cesa la creencia. O sea, la creencia ya se sustituye por la verificación directa de la experiencia, ¿no? Es un poco como si me preguntas a mí ahora, Gonzalo, ¿tú crees que la Luna es redonda? Pues si no he visto nunca ninguna foto ni he tenido una experiencia directa y no he estado ahí, te diré que sí, que creo que la Luna es redonda porque lo dicen los científicos. Pero una vez que yo llegue a la Luna o que yo vea una foto, yo verificaré que ¿verdad?, que la Luna es redonda y no necesitaré tener ninguna creencia al respecto, ¿no? Yo creo que precisamente la conciencia mística es la que sustituye, ¿verdad?, como dije justo al principio de la conferencia, lo que sustituye la creencia por la verificación, o sea, por la experiencia, ¿no? Y una vez que ya estás en el bloque místico, pues ya las discusiones teológicas o las creencias de aquí o allá desaparecen porque las sustituyes por la verificación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí creo que las religiones tienen que reenfocarse, ¿no?, a ayudar a las personas a tener un mayor crecimiento espiritual y una entrada, ¿no?, en este bloque de conciencia. Y creo que de alguna manera hasta ahora se han enfocado más en que tengamos egos morales, ¿no?, en que controlemos la conducta y en que creamos esto o aquello, ¿no? Pero es que creer esto o aquello no tiene mucha importancia para la conciencia mística, ¿no? Y desde luego, si crees demasiado rígidamente en algo, estás dificultando, ¿no?, la entrada en esa experiencia que es transmental. Lo único que tienes que creer total es en el amor, ¿verdad? Y solo cuando entres en el bloque de la conciencia comprenderás profundamente cómo se manifiesta el amor y hasta entonces solo tendremos pues ideas intelectuales o creencias o lo que sea, ¿no? Pero eso es normal, es parte del plan evolutivo de Dios, hay que respetarlo y hay que comprender que cuando se está en la conciencia del yo, bueno, pues la religión ha tenido un papel muy importante, ¿no?, en ayudar al mundo pues a tener orden, en fin, a elevarse moralmente y a tal. Pero cuando entras en la conciencia mística, ya la religión tiene un menor peso, creo yo. Muchas gracias, Gonzalo. Una conferencia preciosa una vez más, una vez más. Sí. Pues, muchísimas gracias a vosotros, encantado. Y bueno, a ver si no se cansa la gente antes de que lleguemos a la 10ª. Seguro, Pero seguro creo que que la 7 y la 8 creo que sí van a ser muy interesantes, muy prácticas además. O sea que espero que eso, para que todo esto era de alguna manera pues un conocimiento previo, ¿no?, que tendríamos que tener pues para que esas otras cosas que vendrán después se comprendan mejor, pero serán más prácticas. muy bien, fantástico, Gonzalo. Pues quedamos Venga. emplazados al próximo jueves a las 7 horas española, donde Pablo nos hablará en la quinta sesión de las leyes universales. Así será, si Dios quiere. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo jueves, ¿vale? Hasta el próximo jueves. Gracias, gracias, gracias.